noches, hermanos. Vamos a entonar este canto de entrega al Señor. Estamos en este momento de completamente el reino de Dios y hay que entregarnos sin reservas delante de Dios. Así que acompáñenme a decirle así al Señor. Y heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Y en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús, y te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Y heme aquí, Señor, dile, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Y en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Sí, Señor, lo haremos sin reservas, sin condiciones, simplemente donde quiera que tú nos dirijas, ahí estaremos. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Solo una vez más dile, yo lo haré, obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Sí, Señor, hoy y siempre te serviremos, Jesús. Buenas noches, hermanos. Esto es completamente el reino de Dios, más que un estudio, más que una religión, es un estilo de vida. Es el reino de Dios llevado a todos los ámbitos de la vida. Hemos estado viendo las parábolas del Señor y los principios que hay en ellos.
nuevamente recordando que en cada parábola hay un principio muy importante. Durante estas semanas hemos visto cómo el reino de Dios es invisible y cómo está dentro y cómo crece de una manera invisible dentro de nosotros en la semilla del sembrador y en la parábola de la semilla que va creciendo, que el sembrador no sabe cómo, pero va creciendo. Y en esa misma capítulo Jesús nos habla acerca de esto mismo. Mateo 13:33 dice, le dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la introduce en 3 medidas de harina amasada hasta que todo fermente. Nuevamente Jesús está hablando acerca del reino de Dios y la forma en la que ésta crece de una manera poderosa, de una manera multiplicadora, pero también de una manera interna que no se puede ver, pero sabemos por los resultados que está creciendo. Así que en esta parábola yo quiero dividirla en 4 secciones. Si nosotros nos damos cuenta, dice, el reino de los cielos se parece a la levadura. Número 1, vamos a hablar acerca de lo que representa la levadura en la Biblia. Dice, una mujer la introduce. Esto quiere decir que vamos a ver qué representa la mujer en esta parábola. Y luego dice, introducen 3 medidas de harina amasada. ¿Qué es lo que yo creo que simbolizan esas 3 medidas de harina? Y finalmente, ¿cuál es el resultado de este trabajo que hace esta mujer? Dice, hasta que todo fermente. Así que vamos a tener en consideración estas 4 cosas para poder ver el significado de este principio poderoso que Jesús nos está diciendo. Lo primero que vamos a ver es hablar acerca de la levadura. La levadura en la Biblia consta de 3 o siempre significa 3 cosas diferentes. Entonces, de acuerdo al contexto, vamos a tener que ir enmarcando lo que significa la levadura. Por un lado, en algunas partes de la Biblia la levadura representa el pecado. Si nosotros vemos en el pueblo judío cuando sale de Egipto, Dios le pide que el pan esté sin levadura. De hecho, una de las fiestas del pueblo judío es entre la Pascua, una noche antes de la Pascua o durante esa noche, es los panes sin levadura, que representan panes sin pecado. La levadura en ese sentido representa el pecado y no podemos estar comiendo la Pascua o la Pascua no puede ir acompañada del pecado. Entonces, en ese sentido representa el pecado. Pero también cuando iniciaba el año nuevo judío, se les pedía que a los judíos, ellos trabajaban el pan y esa levadura constantemente iban trabajando el pan, pero cuando llegaba el año nuevo decían que tenían que tirar toda esa levadura y empezar con una levadura nueva a trabajar. Por eso el apóstol Pablo también menciona un pasaje acerca de este ejemplo donde se les decía que no podían usar la levadura antigua, sino ahora tenían que tener una levadura nueva. Y dice el apóstol Pablo que era que representaba el carácter. Vamos a ver que era parte de la sinceridad que les estaba pidiendo el apóstol Pablo, ser sinceros a la hora de recibir el evangelio. Y finalmente, también la levadura significa en la Biblia un sistema de pensamiento. Jesús acusó a los fariseos, a los saduceos y el sistema de pensamiento de Herodes con la levadura. Dice, les decía a sus discípulos, esto les voy a dar los pasajes en donde Marcos capítulo 8 versículo 15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En Mateo 16 del 5 al 12 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Había 3 sistemas de pensamiento. Y, por ejemplo, la levadura de Herodes, ¿qué significaba esa levadura de Herodes? La levadura de Herodes representaba el sincretismo religioso. Es la mezcla entre la Biblia y el sistema del mundo. Nosotros podemos
decir que creemos en Dios, pero también estamos muy arraigados a costumbres, estamos muy arraigados a la filosofía del sistema de este mundo y podemos comportarnos de una manera afuera y de otra manera. Entonces tenemos una doble moral. En el caso de Herodes, tenía una religión, pero se comportaba también con las costumbres de Roma. Así que este sistema de pensamiento religioso, o la levadura de Herodes, por así decirlo, es aquella en donde hay una mezcla entre la religión y lo secular. Y pareciera que eso es normal. También tenemos la levadura de los fariseos, que nosotros conocemos, que son muy estrictos, muy rigurosos, y además son muy rigurosos y enjuician a cualquier persona que falla. Y finalmente la levadura de los saduceos es aquella que no creía en lo sobrenatural, aquella que no cree que Dios pueda hacer en este tiempo, que no cree en lo milagroso, que no cree que hoy Dios pueda hacer milagros. Esos tres tipos de pensamiento, Jesús dijo que nosotros tenemos que tener cuidado. Así que dentro de la parábola, si nosotros regresamos a ver la parábola, les dijo entonces que el reino de los cielos se parece a la levadura. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Yo creo que tiene que ver con esa parte en la que la mujer introduce esas 3 medidas de harina. Y voy a hablar acerca de esas 3 medidas tomando en cuenta lo que significa la levadura. ¿Qué representa la mujer? La mujer representa la iglesia. Siempre en la Biblia, cada vez que nosotros vemos la imagen de la mujer, siempre representa a la iglesia. Y ahora me llama la atención que Jesús está diciendo que la mujer está trabajando. Es decir, la iglesia cuando se pone a trabajar, cuando empieza a hacer el pan, cuando empieza con sus manos a elaborar, cuando ella empieza a hacer algo y está trabajando, y dice, entonces pone 3 medidas de harina. Entonces, cuando la iglesia se pone a trabajar en 3 áreas importantes que para mí representa, y quiero volver a decirlo, esto es algo que yo creo en lo personal. Hay muchas interpretaciones, tú podrás encontrar muchas interpretaciones acerca de estas 3 medidas. El 3 representa lo que es no solamente el 7, la perfección, sino también el 3 significa lo completo, lo que está, lo que ya no tienen más que hacerse, sino que 3 representa lo que está completo. Entonces, cuando la iglesia está completa trabajando en estas 3 cosas, entonces vamos a tener un resultado. Y en estas 3 cosas tenemos que ver esas 3 cosas que vimos que significa la levadura. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es separar ese sistema de pensamiento del mundo con el sistema del pensamiento del reino. La levadura para mí representa el sistema de principios, de conceptos, de principios, de costumbres dentro del reino de Dios. Cuando yo cambio mi manera de pensar y dejo de pensar como la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes, y entonces me empiezo a poner y empiezo a concentrarme en los principios del reino y empiezo a pensar y a cambiar mi manera de ver las cosas y pensar como Dios piensa a través de los principios del reino, y mi manera de pensar empieza a cambiar, entonces esa levadura empieza a hacer algo en nosotros. Mi manera de pensar cambia, y eso es lo que hace que yo empiece a crecer internamente. Como esa levadura que se va expandiendo, así también nosotros vamos. Esa primer medida de harina es mi sistema de pensamientos. Yo tengo que cambiarlos de manera de pensar a la manera del reino de Dios. No solamente, yo he visto muchos comentarios acerca de esto, que es simplemente predicar el evangelio, pero el evangelio del reino de Dios. El evangelio no simplemente para que la gente sea salva, sino para que la gente sea transformada en todas las áreas de su vida, que sea un impacto donde quiera que vaya. No solamente es que ellos acepten a Jesús para que se vayan al cielo, sino para hacer un cambio radical en esta tierra, en donde quiera que ellos vayan, sean influencia para los demás. Entonces, cuando nosotros estamos en ese sistema de pensamiento, entonces esa levadura va a empezar a crecer. Lo segundo es, como decía el apóstol Pablo decía que esa levadura
dice, esa vieja levadura tiene que quitarse y entonces nosotros entrar a una nueva levadura. Esa nueva levadura que Pablo habla es una levadura de sinceridad en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de ser sinceros cuando nosotros estamos recibiendo el Evangelio para poder crecer. No, dice esa malicia, Pablo está hablando en ese versículo de esa malicia que tiene que ser quitada y entonces entrar en una nueva levadura, la levadura del reino de Dios para que nosotros podamos crecer. Y finalmente, el tercer tipo de levadura es aquella precisamente que hace crecer, es algo interno que está dentro de nosotros y que del reino de Dios, de nuestro interior empieza a crecer. Algo como lo que hablamos la semana anterior acerca de la semilla que va creciendo invisible, pero que tiene que serse evidente. Cuando la levadura fermenta toda la masa, entonces se infla, crece y entonces es evidente y además da sabor, ¿verdad? Porque esos panes llevan ese sabor de vida. Así nosotros también le damos sabor a esta vida, creciendo y haciendo que este mundo todo se llene del evangelio del reino de Dios. Y finalmente dice ahí, hasta que se fermenta toda la masa. ¿Cuál es la intención del reino de Dios? Llegar a todos los ámbitos de la vida. Por eso la frase de al inicio siempre es que el reino de Dios se ha llevado a todos los ámbitos, ahí en tu casa, allá en la oficina, allá en la escuela, en la calle, donde quiera que nosotros estemos, debemos de llevar en la levadura del reino de Dios, esos pequeños, llevarlos en todos lados para que entonces se empiece a crecer y todo sea lleno del evangelio. Yo sé que en esta temporada el reino de Dios va a empezar a expandirse, va a empezar a crecer, porque donde quiera que estemos, ahí hay un hijo de Dios que va a llevar su influencia para que todo en México y en todo el mundo podamos ver el reino de Dios creciendo. Así que, mis amados hermanos, esto es completamente reino de Dios. Nos vemos la siguiente semana.